El transporte urbano comarcal es el tema que nos centra hoy, o que centra el debate con diferentes corporativos del Ayuntamiento de Pamplona. Damos la bienvenida a Itziar Gómez. ¿Qué tal, Itziar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Juan José Echeverría, ¿qué tal, Juan José? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias también por estar aquí. Jorge Mori, hola, bienvenido. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y José Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Poco tiempo nos queda ya, ¿verdad?, para San Fermines. Supongo que en el Ayuntamiento de la capital navarra se percibe, bueno, pues también ese ambiente pre-sanferminero con todo lo que supone, ¿no?, de organización, sin duda alguna. Yo creo que en todas las empresas, también la nuestra, ¿no?, atando todos los cabos, las entrevistas, las conversaciones para San Fermín, pero no solo de San Fermín, sin duda, se vive en esta ciudad, aunque así parece ahora. Hoy hablamos de las villavesas, del transporte urbano comarcal y sobre todo de su futuro y su financiación. En principio hacemos referencia a esa ley del transporte con algunos cambios que se han establecido, que hablan de la garantía o de la financiación del transporte urbano comarcal. Juan José Echeverría, UPN, en este caso tiene una opinión diferente, discrepante al resto de los grupos que forman parte del Ayuntamiento. Nosotros hemos votado en contra de esta ley, pero bueno, por una serie de condiciones que tiene la propia ley, con la cual no estamos de acuerdo, obviamente. Es una ley que hace una modificación muy importante en la redacción del plan de transporte. Lo que introduce es el hecho de que el plan lo tiene que aprobar la Mancomunidad y solo la Mancomunidad, mientras que hasta ahora lo aprobaba la Mancomunidad y lo aprobaba el Gobierno. ¿Por qué es importante? Porque es el Gobierno el que va a financiar el 65% de ese plan. Es decir, tenemos que tener en cuenta que del costo total del transporte, en la actualidad los viajeros, el que paga el billete, paga un 57% de lo que vale, mientras que las administraciones pagaban el resto. Antes pagaba el 60% del resto, lo pagaba el Gobierno, y el 40% los ayuntamientos. Ahora ese equilibrio ha cambiado. La ley dice que el viajero solo puede pagar o va a pagar un máximo del 50%, y de la diferencia, lo que ya es un incremento para las administraciones, la diferencia, el 65% la va a pagar el Gobierno y el 35% los ayuntamientos. Pero el problema es que le introduce una carga, y quien dice al Gobierno dice al resto de los navarros, una carga de financiación que no puede controlar. Es decir, porque el plan no lo va a aprobar el Gobierno. El Gobierno se va a encontrar con un plan aprobado por la Mancomunidad que tiene que financiar sí o sí. Bien, eso por un lado. Y por el otro tiene una serie de aspectos contradictorios en la redacción de la propia ley, porque además es así. Tiene un punto en el que dice que la carga que soporten los ayuntamientos la van a soportar en función de su población. También es verdad que hay otro punto en el que dice lo contrario, que va a ser en función de su población, corregido por una cuota fija. Desde luego, si se aplicara la carga por población, el incremento para Pamplona, por ejemplo, sería de unos 360.000 euros al año. Hay que tener en cuenta que actualmente el costo total del transporte en comarcal es en torno a los 33-34 millones de euros. Y las administraciones financian actualmente el 47%, van a subir a financiar el 50%, es decir, habrá del orden de la mitad, pues 13-14 millones de euros, o 16, perdón, que tienen que estar financiadas por las administraciones. El 65% el Gobierno, el resto los ayuntamientos. O sea, la carga para el sector público, digamos, para la administración va a aumentar, y sobre todo va a aumentar para el Gobierno. Además tiene otro aspecto, que es la aprobación de ese PESIS, que tiene que regular cómo se va a realizar ese transporte dentro de los ayuntamientos, con lo cual los ayuntamientos se van a encontrar que van a estar mediatizados por un PESIS que va a decidir por dónde están los carriles, por dónde están las líneas, etcétera. Todo eso en unos plazos que ya hemos discutido, que son incumplibles. Para un PESIS, 1 año para su redacción y aprobación y 2 años para su ejecución. Y hoy ni siquiera sabemos cómo va a ser la nueva red, que está en fase de diseño por parte de la propia Mancomunidad. Luego, es una ley que tiene elementos contradictorios, que tiene elementos incumplibles, como el tema del PESIS, y que luego tiene carga sobre el resto de los navarros unas cantidades que ni siquiera sabe cuántos son. Es decir, bueno, no algunas pegas desde luego a esa ley del transporte comarcal. ¿Consideráis, Itziar, que servirá para bueno, que se mantenga el transporte y para garantizar su financiación, que tantos problemas está dando? No está garantizado, Juanjo. Yo creo que en estos momentos la ley es garantía de mantener el servicio en las situaciones y las condiciones que tenemos ahora, en el número de líneas y frecuencias, que es lo fundamental, yo creo, que para los usuarios del transporte público. Y soluciona un conflicto que teníamos de financiación que ponía en riesgo el 20%, una reducción real del 20% del servicio. Hoy eso se ha solucionado y es verdad que por una parte es garantía del presente
de las villavesas en la comarca, y por otra parte también yo creo que lo que permite es la elaboración y la aprobación de un nuevo plan que se hace imprescindible ya para la mancomunidad. Es verdad que ese plan sería deseable que fuera ratificado por el Gobierno porque es parte de la financiación, pero yo creo que eso ya es sacar las cosas de quicio, es decir, a nosotros nos toca aprobarlo y a vosotros pagarlo. Yo creo que al final las instituciones tienen que tener un sentido práctico y desde luego un objetivo común, que es dar el mejor servicio a la ciudadanía. En eso se tiene que poner de acuerdo Mancomunidad y Gobierno. Y como digo, no sé si la ley representa la solución definitiva a la financiación del transporte público, pero sí que es verdad que a día de hoy es garantía del presente del transporte. Sí, Jorge, ¿cómo puede afectar esta ley, estos cambios que se han introducido a los ciudadanos usuarios de las villavesas, a los ayuntamientos? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Tudela ha reaccionado y no está de acuerdo con este reglamento, con esta ley, y sobre todo también a los trabajadores, ¿no?, de la empresa encargada de ofrecernos este servicio. Pues en principio vamos a empezar por lo más importante, que son los usuarios y los ciudadanos. Los usuarios van a verse repercutidos en que se mantiene, como ya se ha dicho, la cantidad y la calidad. Todo esto tiene el origen en la negativa del Gobierno de Navarra, de UPN, a renovar la ley, a hacer una nueva ley y un nuevo plan, porque lo que intentaba era ahorrarse 2 millones de euros o algo más de 2 millones de euros con lo que tenían que financiar. No renovando la ley y no haciendo un nuevo plan, estaban estancándolo todo, y lo que se tuvo que hacer al final fue hacer esta nueva ley que intente desbloquearlo todo. Pero lo que me preguntabas, la cantidad y la calidad se queda como está, e incluso yo creo que en algunos casos con lo de las nuevas, la posibilidad de que se puedan hacer carriles bus que hagan que la velocidad sea mucho mayor, y que los usuarios, por lo tanto, puedan aumentar, yo creo que se va a ver beneficiado, pero vamos, de una manera muy importante. Sí es cierto que los ayuntamientos van a tener que pagar algo más, ya se verá al final en cuanto a la aplicación de la ley, en la propia mancomunidad se decidirá el grado de pago de unos ayuntamientos u otros de aumento. Las administraciones van a tener que pagar más, pero lo de la Ribera, lo de Tudela, que sí que me has comentado, un gobierno de Navarra, un gobierno de UPN de Navarra, convirtió el transporte interurbano en urbano, es decir, el transporte urbano que normalmente iba por Pamplona y poco más, Burlada, Villava como mucho, se lo convirtió en ir mucho más allá, es decir, el interurbano de la comarca, de los pueblos que están pues a 15, 20 kilómetros. Se amplió de alguna manera, ¿no? Es decir, en el momento que convirtió un transporte interurbano en urbano, el sistema de financiación es diferente. Por lo tanto, yo creo que si alguien se siente perjudicado por esta nueva ley, que es una nueva ley que atiende principalmente a este transporte interurbano de la comarca de Pamplona, lo que tenía que haber hecho era no quejarse después, sino cuando se estaba aprobando la ley, articular a través de vía parlamentaria o como fuera la posibilidad de que se aumentara la aplicación de la ley a otras zonas. Sí que es cierto que nosotros, evidentemente, en este caso, como concejales de Pamplona, estamos interesados en que se solucionara el tema de Pamplona y la comarca, y lo más importante, como digo, es la cantidad y la calidad, que por cierto, UPN no solamente se quería ahorrar el dinero por parte del Gobierno de Navarra de financiación, sino quería rebajar el costo, y para rebajar el costo, o rebajas salarios, que no se podía, o rebajas calidad y cantidad. Bueno, esa es la postura, y el Partido Popular se abstuvo en la votación de esta ley. Sí, nosotros nos hemos ¿En qué tenido, sentido? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es una ley que tiene unos claroscuros, como también lo ha dicho mi compañero Juanjo, que ciertamente ha acertado bastante. O sea, a cualquier mercantilista no se le escapa que se trata de una sociedad anónima. Esto es una sociedad anónima, es semipública. Lo que en derecho mercantil se conoce por una empresa semipública, pero es una sociedad anónima que tiene un capital propio, de fondos propios de 135 millones de euros. No hablamos de una payasada. De hecho, parte de los 3,5 millones se han aprobado para que vaya a fondos de inversión. Esto es así. En este panorama, ¿por qué nos hemos abstenido? Hombre, si bien es cierto que se ha seguido un criterio contrario al que normalmente se sigue en el plenario. En el plenario todo tiene que ser público. Todo. Si no es funcionario, no es mal, o sea, es el diablo el resto, ¿no? Y en cambio, esta es una empresa mercantil como un camión. Es decir, se ha votado una cosa contraria. Esta es la primera contradicción. La segunda contradicción es que ciertamente a ningún mercantilista se le puede escapar. Se trata de una sociedad anónima en la cual resulta que van a disponer o a presupuestar de un dinero que ni saben cuánto es, ni cuánto va a ser, ni cómo se va a administrar. No se sabe, porque es que el plan lo va a hacer la propia mancomunidad. Es cierto que tiene un mes después el equipo de gobierno y el gobierno para hacer unas alegaciones que habrá que ver hasta qué punto, yo lo desconozco, serían vinculantes o no serían vinculantes.
vinculantes. Yo me imagino que serán vinculantes porque habida cuenta que tiene que poner el dinero el propio gobierno, pues yo creo que este es un poco el asunto. ¿Es una ley injusta para el resto de los municipios navarros, como ha dicho, por ejemplo, el Ayuntamiento de la capital Rivera? Es una ley que incrementa la carga sobre el impuesto del resto de los navarros. La incrementa no solo porque sube 5 puntos la aportación sobre el total, sino porque el total también aumenta. Es decir, al bajar la carga sobre la tarifa del 57 al 50, la parte subvencionada, que son esos 16 millones, 17, quiere decir que el Gobierno de Navarra, que son todos los navarros, van a pagar aproximadamente, yo calculo, entre 3 y 4 millones de euros más de lo que están pagando hoy. Si eso no es incrementar, yo comprendo que el alcalde de Tudela se queje. Claro, efectivamente, como dice Jorge, es una ley foral la que regula el transporte, pero también hay que tener en cuenta que tiene que haber unos ciertos equilibrios. Entonces, yo lo que sí recuerdo, y además ya lo he puesto de manifiesto en otras ocasiones, es que tanto Navai como Partido Socialista, como nosotros, Unión del Pueblo Navarro, en una permanente de la Mancomunidad, en enero, llegamos a un acuerdo que rubricamos los tres para que la parte subvencionada por la Administración no superara el 40%. Y posteriormente habéis votado una ley en la que es el 50%, 10 puntos más. Y lo habíamos acordado nosotros tres, que estábamos los tres en la misma permanente. No, 40, era un 45%. Era un 45% y bueno, además no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero lo habíamos acordado no en la Mancomunidad y no lo habéis respetado en el Parlamento. Y también se había acordado que se trabajaría sobre la creación de una fuente de financiación expresa para la Mancomunidad, que tampoco se ha respetado. Sin embargo, las enmiendas que UPN puso en el Parlamento eran para cumplir precisamente ese acuerdo y no se aprobó ninguna. No todas. Ninguna de las destinadas a eso. Ninguna de las destinadas a eso. Y sin embargo, habéis incorporado la historieta de esta del PESIS, que es como una broma, que no se va a poder cumplir, y ojo, que lo habéis aprobado contra Pamplona, pensando que Pamplona es el problema de los carriles bus, pero los carriles bus crean problemas en Pamplona, los crean en Berriozar, los crearán en Villava y los crearán en el resto de los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad. Porque cuando hablamos de la generación de transporte no hablamos de pueblos por ahí, hablamos de la conurbación de Pamplona. No, pero el problema está en los pueblos de por ahí. Yo creo que ya veremos. Los PESIS se los carga el diablo, ¿eh? Ya veremos a ver lo que pasa con ese PESIS. Primero Nos que va a ser fijamos también en la imposible. plantilla. Hablábamos de los ciudadanos, de los usuarios, que de alguna manera no se verán perjudicados en cierta medida, y la plantilla de trabajadores, ¿hasta qué punto? Decíamos anteriormente, bueno, pues que la situación no está en riesgo la plantilla, en principio. Y los usuarios tampoco, teniendo en cuenta que los Los usuarios teóricamente tendrán que pagar ahora un billete más barato. Yo primero que me gustaría dejar claro es que la ley no la hemos aprobado ¿Pero quién te ha dicho a ti? en contra Se de va a cubrir nadie. el 50% en vez del 57%. O sea, ¿vamos a pagar menos por el billete será de la menos dinero. Villavesa? No, Es una cuenta simple. No vamos a pagar menos y lo veremos. Yo creo que ahora lo primero que le toca a la entonces va a subir Mancomunidad, el costo del servicio. lo primero que le toca a la Mancomunidad, y la verdad es que me sorprende la intervención del portavoz de UPN, porque al final el portavoz de UPN está en el gobierno, en el gobierno de la Mancomunidad. Es que Juanjo resulta que vosotros estáis en el gobierno de la Mancomunidad. Geroa no está en el gobierno de la Mancomunidad y al final en este tema estamos sintiendo, te lo digo sinceramente, con una responsabilidad, sobre el tema que desde luego he hecho en falta a lo que es uno de los partidos que está en el gobierno de la Mancomunidad, que es el responsable directo de la gestión de un servicio público. Entonces, yo lo que digo es que hemos aprobado una ley que no va contra nadie y que los intereses del Ayuntamiento de Pamplona están defendidos igual que los intereses del resto de los ayuntamientos de Navarra. Y que yo creo que en lo que tenemos que estar comprometidos, efectivamente, es a un servicio, en seguir dando el mejor servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas, no solamente de Pamplona y de la comarca, de toda Navarra, porque yo creo que uno de nuestros compromisos como responsables políticos es la promoción del transporte público para todo el mundo que llega a Pamplona, que pueda disponer de unos aparcamientos disuasorios, que le permita coger el transporte público para moverse de un punto a otro, sin ninguna tranquilidad de aparcamiento, de tiempos. Y el PESIS, ¿sabes lo que va a hacer? El PESIS lo que va a permitir es tener una visión de pájaro. Porque no sabes quién lo va a hacer. Puedo imaginar. A ver, ¿quién lo va a hacer? Ya sabes quién. Yo creo que como Mancomunidad... Los PESIS, ¿quién los hace? Los PESIS puede proveerlos cualquiera. Los de líneas eléctricas los hace Iberdrola. En este caso los va a hacer el gobierno negociando con la Mancomunidad y con los PESIS ayuntamientos. lo puede promocionar es muy simple. Bueno, vamos a hablar, claro, también para los ciudadanos, ¿no? Porque hablamos de PESIS como si todo el mundo conociera efectivamente el término, ¿no? Pero ¿para qué servirá ese plan de incidencia supramunicipal aplicable al transporte? Los planes de incidencia transporte? supramunicipal sirven para, por ejemplo,
para que se explique, se entienda perfectamente. El Partido Socialista ha puesto en pactos con UPN, en acuerdos presupuestarios anuales, todos los años 100.000 euros para hacer carriles bus, para aumentar la velocidad comercial. Aumentar la velocidad comercial significa que el autobús tenga más carriles bus, vaya más rápido y por lo tanto la gente llegue antes en el autobús que en coche, por ejemplo. Todos los años que se ha puesto ese dinero, UPN aprobaba ese dinero dentro de los presupuestos y luego nunca lo ejecutaba. Nunca. Eso fue uno de los argumentos que utilizamos nosotros precisamente para no acordar mal los presupuestos, porque nunca cumplían aquello. Entonces, ¿para qué sirve? Precisamente la ampliación de los kilómetros de carriles bus sirve para aumentar la velocidad comercial y mejorar el servicio público. Fundamental. ¿Cómo habrá que hacerlo? Pues evidentemente la mancomunidad tendrá mucho que decir, evidentemente los ayuntamientos implicados tendrán mucho que decir y evidentemente el gobierno tendrá mucho que decir. Todos tendrán. ¿Cuándo veremos las consecuencias de esta ley? El plan, yo creo que lo más inmediato y lo principal es un análisis que no, yo creo que tener un plan desde la mancomunidad. Y es que me hace gracia, porque vuelvo a repetirlo. Porque en un año tiene que estar el PESIS. Que sí. Y no sabemos ni quién lo va a hacer. Pero si hacéis lo mismo que hicisteis cuando la ley, si hacéis lo mismo que hicisteis cuando la ley, que era pararlo todo, boicotearlo todo, si boicoteáis todo, evidentemente habéis generado un problema y cuando se ha solucionado, entonces ahora os quejáis y decís que la solución es mala. Primer paso que la ley lo primero que tendría que decir es quién es el que está obligado a redactar el PESIS, porque la redacción de un PESIS puede ser un gobierno o un particular o una empresa o un ayuntamiento. Un PESIS lo puede proponer mucha gente. Ahora mismo el PESIS de la Misericordia no lo está proponiendo ni el gobierno ni la empresa que quiere colocar ahí el CEP. O sea, ¿quién definirá? No se sabe entonces quién definirá. Pues ese es el problema. Yo no sé los ejes fundamentales del transporte comarcal. Que no vale para nada. Eso es lo que dices tú, pero si tú estás diciendo que un PESIS lo pueden aprobar todos, lo pueden promover todos, lo promoverá el que le interese. Conocer un poquito ese entramado o la terminología. En definitiva, lo que queremos saber es cómo vamos a notar que hay una ley de transporte, en qué lo vamos a notar, en qué lo va a percibir la ciudadanía. Brevemente, porque tenemos que despedirnos ya. Sencillamente la ciudadanía lo va a percibir en que en principio, en el presente, se va a mantener la misma calidad que hasta ahora. Esta ley no persigue mejor calidad, en ningún caso la persigue, sino mantener lo que hay hasta ahora. En eso lo va a notar. O sea, que el mismo que sube en el autobús va a decir, oye, esto está igual que el año pasado y que el anterior. Pero es una pena. De cara al Partido Popular nos hubiese gustado que esta ley persiguiese también mejor calidad. Pero si lo que queríais desde el Partido Popular en la permanente era rebajar el servicio, para rebajar el costo. El único que he leído yo hablar de rebajar el servicio ha sido a Xavi Lasso, alcalde de Berriozar, que en una reunión de alcaldes dijo, hay que rebajar el servicio hasta que no sea deficitario. Pero si tú le quitas 2 millones de euros... Y con una pregunta, ¿el servicio está normalizado como para que sea garantizado en los Sanfermines, que no haya huelga de Villavesas, como recordamos en 2010, por ejemplo? Yo espero que es lo deseable, ¿no? Hombre, en una reunión de alcaldes de la Mancomunidad fue a Xavi. Bueno, no nos vamos a enzarzar en esta polémica y cerramos ya. Y mi pregunta es esa. ¿Rebajar el servicio? Jamás. ¿Y sabes por qué? Porque si le quitabas los 2 millones de euros, que era lo que quería el gobierno, si quitas 2 millones de euros tienes que quitar servicio. Y lo habéis defendido. Jamás hemos defendido ni que el gobierno pague los 5 millones porque ha pagado los 7 ni nada. Ahora no lo queréis decir. Quisiera aclararlo de equipo de gobierno. La Mancomunidad tiene un presidente al que le hemos votado y tiene un equipo que es la gerente, los técnicos, no sé qué. Nosotros no estamos en ningún equipo. Bueno, hacéis las prepermanentes, Juanjo. Hombre, te quiero decir, hay las permanentes del RD y la prepermanente. Esa prepermanente que no tiene, es verdad que no existe legalmente, pero existe en el día a día. Y vosotros, efectivamente. Hasta aquí llegamos. El hecho de que no exista un convenio firmado en la plantilla de trabajadores de la empresa que se encarga del servicio de transporte comarcal va a hacer que tengamos algún problema en estos Sanfermines, esa es mi pregunta. Es decir, ¿se desarrollará el servicio con normalidad en las próximas fiestas? Creo que es lo que más nos interesa realmente, independientemente de las diferentes líneas que tenga cada partido. Yo creo que esa es una incógnita y que los motivos que llevaron a la plantilla de TCC a ponerse en huelga en las Navidades pasadas creo que siguen estando encima de la mesa. Lo deseable sería que llegara a un acuerdo que permitiera, la verdad, es que el transporte público fuera una realidad, porque es absolutamente necesario, sobre todo en los Sanfermines. Bueno, veremos cómo se configura este servicio de transporte comarcal, que tiene pues diferentes líneas, diferentes ideas entre los partidos. Unión del Pueblo Navarro, como decíamos, se oponía a esa ley, se abstenía el Partido Popular, el resto de grupos apoyaba esa ley del transporte. Itziar Gómez, muchísimas gracias. Juan José Echeverría, Jorge Morí, José Núñez, gracias a todos por estar hoy con nosotros. Nosotros seguimos adelante después de una pausa con otras historias.